Hola, buenos días. Vamos a empezar con el tema 1, aplicación y técnicas de comunicación. En primer lugar, presentarme, soy Natalia Sánchez y como sabéis voy a ser vuestra nueva profesora. Este tutorial es simplemente un resumen de lo que va a ser todo el tema, así que os invito a leeros el tema y a trabajarlo. Vamos a ver todos estos puntos. En primer lugar, la comunicación, donde vamos a conocer los axiomas de la comunicación, las barreras de la comunicación y los estilos de comunicación, así como las técnicas para afrontar quejas y reclamaciones. Como todos sabéis, la comunicación consta de dos partes, la comunicación verbal y la no verbal. Como vemos en el gráfico, la comunicación no verbal aporta un 89% dentro de la comunicación, así que es muy importante pues trabajar la comunicación no verbal. Como todos sabéis, también influyen varios factores como el tono, el ritmo, el silencio, así como la expresión facial, la mirada, la postura, los gestos y la proximidad. Se han hecho diferentes estudios donde afirman que según la mirada, la persona está razonando un sentimiento de emoción, un sentimiento creado, etc. Todo ello lo podéis encontrar en los apuntes. También es muy importante la proxemia. La proxemia es la distancia que hay entre el emisor y el receptor, donde hay que cuidarla sobre todo en los casos que vais a ejercitar, el trabajo que vais a ejercitar en las FCTs. Vemos cómo hay diferentes tipos de distancias, la distancia personal, la social y la pública. Es conveniente tratar este tipo de distancias en cada uno de los pacientes. Vamos a hablar del principal psicólogo alemán que estudió la comunicación y que enumeró 5 axiomas importantes que creo que es interesante estudiarlos. En principio, Paul Watzlawick, el primer axioma que formuló fue: es imposible no comunicar, es decir, cualquier persona, incluso estando en silencio, está comunicando. Por tanto, es importante que escuchemos y que sentimos tanto la comunicación verbal como la no verbal. También explicó en el segundo axioma que hay diferentes tipos de factores que influyen en la comunicación, como el contenido y las relaciones entre el emisor y el receptor. Es decir, según la relación que tenga el emisor con el receptor, el contenido podrá darnos una información u otra. Por tanto, es importante cuidar el contenido según la relación que haya entre el emisor y el receptor. También formuló una frase que a mí me gusta mucho, donde dice que cada persona ve un tipo de realidad y que pensar que hay una realidad única no es siempre la verdad, sino que es peligroso. De hecho, cada uno tenemos una percepción de la realidad diferente. Habló también que es importante en los axiomas de la comunicación los gestos, las posturas a la hora de comunicar, y según el contexto habrá que cuidar las posturas y los gestos. En el quinto axioma habla de la comunicación asimétrica y la complementaria. La comunicación asimétrica se suele dar cuando es, por ejemplo, entre un personal de mayor jerarquía frente a otro de menor jerarquía, como puede ser el paciente y el médico, etc. Y la complementaria se suele dar cuando son profesionales en el mismo estatus jerárquico. Por tanto, habrá que cuidar la comunicación asimétrica, adaptándose al nivel del comunicador y el emisor, el receptor quiero decir, y en la complementaria podremos utilizar vocabulario más específico, más técnico, etc. Ahora a continuación vamos a ver las barreras personales. Habrá que decir que es muy importante tratar todo este tipo de barreras, tanto las barreras personales, las físicas, como las psicológicas que veremos a continuación.
Pues bueno, la primera barrera, la barrera personal, nos habla de que cada persona tiene un aspecto psicológico diferente, tiene una actitud, una percepción, un estado de ánimo y unos rasgos de personalidad que hacen que interpretemos diferente la comunicación. Esta imagen nos explica un poco las diferentes formas de ver la misma realidad, es decir, la percepción se ve diferente según el individuo. A continuación vamos a hablar de las barreras semánticas, muy importante cuando estamos comunicando. Muchas veces tenemos enfrente una persona con otro que sea de otro país, con otros idiomas y que tenga dificultades a la hora de hablar castellano. Y entonces puede ser que hayan unas barreras semánticas o de entendimiento, de entender exactamente lo que está diciendo la otra persona. Por tanto, habrá que explicarle y en el tema habla muy bien de que habrá que hacer retroalimentación o feedback, es decir, preguntarle si ha entendido correctamente todo lo que hemos dicho. Las barreras físicas también hay que cuidarlas, como el ruido. La atmósfera, hay que evitar ruidos para que la comunicación sea lo más perfecta posible. Luego vamos a hablar de los estilos de comunicación. Existen diferentes tipos de estudios de comunicación. Muy oportuno el perro para la barrera física en este momento. Existen diferentes estilos de comunicación, el estilo pasivo, el estilo asertivo y el estilo agresivo. El estilo pasivo es un comportamiento que se da, por ejemplo, cuando una persona pues dice como quizá, supongo, bueno, tal vez, en realidad, y cuando su postura no ve reflejada, su postura no se ve reflejada, sino que oye y calla, ¿vale? El asertivo sí que explica su opinión al resto de personas y establece unas relaciones de tolerancia, protegiendo sus derechos y respetando también los derechos de los demás. Sin embargo, la comunicación agresiva es una comunicación donde se utiliza mucho el impositivo, tienes que, no tolero esto, no consiento esto, es una postura, el comportamiento más no verbal es una postura erecta, del cuerpo, hombros hacia atrás, etc. Aquí en este cuadro podéis ver todo más o menos los diferentes estilos de comunicación y cómo es su comportamiento verbal, como su comportamiento no verbal. Aquí hay algunas imágenes donde explican, muy importante de cara al examen, estudiar todos los tipos de estilos asertivos, como el disco rayado, el blanco de niebla y también la técnica de la pregunta asertiva. Por tanto, importante de cara al examen estudiarse todas las técnicas de forma asertiva y practicarlas. En los ejercicios que pongo en la unidad explica que hay una actividad donde podéis redactar algún tipo de técnica y si tenéis algún problema lo podemos resolver en el foro de dudas. En esta diapositiva explico cómo mejorar la comunicación. Como todos sabéis, hay que empatizar con la otra persona, escuchar atentamente y después hablar, evitar comentarios negativos de cara al paciente, resistir el impulso de atacar y ser respetuoso, así como satisfacer las necesidades de argumentos lógicos y emociones. Saber expresar las ideas y propuestas en el momento adecuado y evitar que las personas se hagan más vulnerables, ¿vale? Y cuidar la imagen en toda ocasión. Con respecto al emisor, hemos de utilizar un lenguaje sencillo y claro para que entienda nuestra comunicación, adecuar el mensaje a las características del receptor, emplear el material de soporte adecuado, es decir, si necesita un tríptico o un mapa del hospital, habrá que emplear el soporte adecuado, ponerse en el lugar del otro, es decir, muchas veces nuestros pacientes tienen enfermedades y muchas veces vienen
enfadados directamente o vienen muy irritados o seguramente a lo mejor han perdido un turno o el médico que tenía que estar a tal hora está más tarde. Habrá que ponerse en el lugar del otro e intentar calmar al paciente con las técnicas asertivas que hemos estudiado anteriormente. Usa la retroalimentación, es decir, muchas veces es muy conveniente decir he entendido muy bien lo que usted me está diciendo o parafrasear, es decir, repetir otra vez lo que él ha comentado con otras palabras para ver si lo has entendido bien o asistir con la cabeza para entender realmente si lo que está diciéndome el receptor lo estamos entendiendo correctamente. Con respecto elegir el canal adecuado, eliminar el ruido ambiente y crear un ambiente agradable. Es decir, si hay mucho ruido, a veces la comunicación se pierde y por tanto es muy importante hablar con el emisor en un sitio tranquilo donde me pueda escuchar atentamente. Con respecto al receptor, el receptor tiene que pedir aclaraciones cuando no ha entendido correctamente al emisor y también tiene que interpretar con espíritu positivo lo que le está diciendo el emisor. Muchas veces el paciente viene irritado, enfadado y tendremos que esperar un poco para que se calme y poder hablar correctamente con él. Técnicas para afrontar conflictos y reclamaciones. Es importante decir la verdad dentro de los márgenes que tengamos, ser lo mejor, la comunicación sea lo más comprensible posible, con explicaciones, ejemplos, aclaraciones y lo más adecuada posible. Es decir, nos adaptaremos al lenguaje que tenga el paciente e intentaremos empatizar lo máximo posible. Todas estas son las cualidades que tenemos que tener, tenemos que ser accesibles, tenemos que ser corteses, comprender al paciente, profesionalidad, credibilidad, implicación, una buena comunicación, una capacidad de respuesta. Muchas veces lo que nos piden los pacientes es que les aclaremos las cosas, les demos una respuesta lo más temprana posible. Esto es muy importante. La actitud es muy importante en el trabajo, no solo los conocimientos e inteligencia. Cada vez más los pacientes nos piden una actitud positiva y de atención a la hora de explicarles las citas, las quejas, reclamaciones, etc. ¿Cómo ha cambiado la situación? La situación es que ahora el paciente cada vez tiene más acceso a la tecnología, tienen menos, cada vez los pacientes se la atienden en menos tiempo, con normalmente más número de pacientes, la multiempleo de la profesionalidad de sanitarios y reducción de las remuneraciones también es muy importante. Y a veces hay que hacer una crítica constructiva porque muchas veces, en vuestro caso no, pero muchas veces hay una falta de formación continua que se ve reflejada a la hora de la asistencia. Por tanto, muy importante continuar formándose después de haber terminado el ciclo. Y para finalizar, las pautas recomendables para el paciente tenga una buena relación con el profesional es tener confianza, porque una vez se pierde la confianza es muy difícil haber una buena comunicación, y pedir que lo expliquen en el mejor lenguaje posible. Y con ello finalizamos el tema. Como os he dicho anteriormente, deberéis revisar toda la unidad y si hay algún tipo de aclaración podéis escribir en el foro. Gracias por la atención y espero que esté más o menos claro todo. Gracias.